Hace unas semanas el Congreso aprobó en primera votación el retorno a la bicameralidad. Aunque todavía falta ratificar esto en una segunda votación, todo parece indicar que el Congreso volverá a tener dos cámaras en el legislativo. Aunque nunca nada es definitivo en el Perú, la verdad. ¿Recuerdan que ya se había aprobado en primera votación el retorno a la bicameralidad, pero que en una segunda votación no prosperó? Bueno, está pasando otra vez. Y como nuevamente se ha despertado expectativas sobre este tema, lo que quisimos hacer ahora es una perspectiva histórica sobre la bicameralidad. Y descubrimos algo muy interesante. ¿Sabías que la bicameralidad es el sistema parlamentario más utilizado durante nuestra vida democrática como país? Sobre eso vamos a hablar hoy en El poder en tus manos, construyendo nuestro futuro. De ser ratificada la bicameralidad, algo altamente probable debido a los 93 votos que consiguió en la primera votación en el Congreso, esta entrará en vigencia a partir del 2026. Luego de las elecciones, por supuesto. Y pasaríamos de tener 130 congresistas a 190 congresistas. Específicamente 130 diputados y 60 senadores. Pero para el Perú la bicameralidad no es nueva. De las 13 constituciones que hemos tenido, 9 de ellas establecieron el sistema de dos cámaras. Es decir que por muchos años y desde el inicio de nuestra vida republicana hemos convivido con este sistema parlamentario. ¿Y cuándo fue la última vez que el Congreso fue bicameral? En 1979, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez convocó a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. La idea era dejar atrás años de autoritarismo militar y retomar el rumbo democrático. Esta nueva constitución entró en vigencia el 28 de julio de 1980. Fue la última que adoptó ese sistema y rigió los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García, su primer gobierno, y Alberto Fujimori, sus dos primeros años. Como ya sabemos, este último decidió cerrar el Congreso en 1992 y convocar a una constituyente para crear así una nueva Carta Magna que estableció la unicameralidad tal y como la conocemos ahora. La modalidad de cámara única de congresistas, que es el modelo que actualmente mantenemos en el Perú, solo se aplicó en 3 constituciones, la de 1823, la de 1876 y esta última, la de 1993. Y si sumamos 9 bicamerales, 3 unicamerales, nos queda una para llegar a las que hemos tenido en total. ¿Cuál es la que falta? Y este es un dato curioso. La Constitución de 1826 estableció la tricameralidad y fue también conocida como la Constitución Bolivariana. Pero no nos vamos a desviar del tema, porque la idea aquí es hablar del resto de constituciones, las 9 que, de todas las demás, establecieron la bicameralidad, que son la mayoría, 9 de 13. ¿Y cómo funcionan las dos cámaras o cómo han funcionado las dos cámaras históricamente en el Perú? Habrás escuchado decir que antes eran otros tiempos, ¿no? Hasta antes de que Alberto Fujimori cerrara el Congreso en el 92, la Cámara de Diputados ejercía el manejo político. Es decir, además de formular leyes, interpelaban y censuraban a ministros. Por otro lado, la Cámara de Senadores analizaba y debatía si aprobaban o no esas iniciativas legislativas. Era como el segundo filtro de control. En esa época el Congreso no estaba desprestigiado como está ahora, pues. O sea, siempre el Congreso ha tenido críticos, es evidente, pero en el Congreso se daban buenas leyes, se daban controles interesantes, habían figuras importantes tanto en senadores como en diputados que eran figurones. Y es que para ser senador no solo había que tener más de 45 años, sino que se tenía que contar con verdadera experiencia política. Por algo era conocida también como la Cámara Reflexiva. En aquella época había una mayor militancia y arraigo de los políticos con sus partidos y una mayor motivación para representar realmente a los ciudadanos. Llegar a ser diputado o senador era la cumbre de una carrera política. Por ello es que grandes figuras políticas pasaron por las cámaras de diputados o senadores, como el intelectual aprista Luis Alberto Sánchez. Destacan también Héctor Cornejo Chávez, Mario Polar y Felipe Osterling, quien dicho sea de paso fue el último presidente del Senado. Por otro lado, diversos políticos también cumplieron su rol como senadores o diputados, como por ejemplo Víctor Raúl Haya de la Torre, Roberto Ramírez del Villar, Alfonso Montesinos o Javier Vallerriestra. Y hay que decir que aunque los congresos bicamerales en la historia del Perú no fueron perfectos, las figuras políticas que destacaron no llegaron a esos puestos de elección pública de manera gratuita. Antes de los 90 había mucha militancia política. Existía un sistema de partidos.
sea, habían partidos que realmente representaban a la militancia. Hoy, más de 30 años después de que se dejara atrás el último sistema bicameral en el Perú, el Congreso busca el retorno a esta figura parlamentaria. Y como ya te dije, está aprobada en primera votación, hay que esperar a una segunda para que sea ratificada y el cambio se haga efectivo a partir de las elecciones del 2026. Y si quieres saber más acerca de este tema, te dejamos un video explicando qué hay detrás de la decisión del Congreso de la República de aprobar en esta primera votación el retorno a la bicameralidad. Porque aquí lo que hicimos fue un repaso histórico acerca de la misma. Así que el tema político lo puedes revisar en este video que hemos preparado o a nuestra página web rpp.p/El Poder en Tus Manos para leer todos los informes que tenemos sobre el tema.